Buenas tardes, querida iglesia. Quiero llevarles en esta hora a reflexionar en la palabra del Señor y en específico en un versículo que aparece allí en Mateo 4:4, donde dice: Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive, o también otras versiones dicen vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento es una necesidad básica de cada uno de nosotros como seres humanos. Necesitamos este alimento a diario, tanto para mantener nuestra salud y también para el correcto funcionamiento de nuestros cuerpos. Dentro de esos alimentos encontramos uno específico en la mesa chilena, que es el tan preciado, el tan querido pan. Si ustedes se fijan, este pan cruza lo que son las barreras económicas o también sociales que algunas veces se puedan levantar, y entonces se ubica como muy central en la mesa de cada uno de nosotros. Pero su importancia no se limita solo a nuestro tiempo actual. Por el contrario, si ustedes se recuerdan, en el Antiguo Testamento era un alimento muy importante. Era incluso un símbolo de lo que era la fe, la preparación de cómo se hiciera ese pan. Eso mismo se trasladó a lo que es el Nuevo Testamento. Y este pan era muy importante allí en el Israel de este Nuevo Testamento. Fue en ese lugar que hace miles de años sucedió el relato sobre la tentación de Jesús, donde fue tentado por Satanás, por el diablo. Y la primera de estas tentaciones fue con este alimento. El Señor, si ustedes se recuerdan, anteriormente había comenzado su ministerio, luego del bautismo de Juan, allí en el río Jordán, la aprobación del Padre, de quien era su persona, y el Espíritu que descendió, que reposó en Jesús en forma de paloma. Fue este mismo Espíritu que le llevó al desierto para ser sometido a tentación. Él ayunó 40 días y 40 noches, y fue en este preciso momento, al ver la escasez que Jesús tenía, que el diablo se le apareció e intentó confundir al Señor, supuestamente con cosas deseables. Pero ¿por qué no antes? Porque siempre Él tomará provecho de la debilidad del hombre. Jesús tenía hambre y probablemente también, me imagino, que muchas otras necesidades. Pero no solo eso, lo hizo con un cuestionamiento directo a lo que es su autoridad como hijo de Dios. Él quería que transformara las piedras en pan, y es ahí entonces que Jesús responde de esta manera. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiere decir esta frase? ¿Cómo alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y Mateo muestra valiosas características en la respuesta de Jesús, que nos ayudan entonces a comprender un poco más también este texto. Primero, Jesús respondió a la tentación material con un recuerdo de la provisión divina. En el desierto, la gran tentación era el pan. Y usted quizá podría decir, ¿pero pan? Un pedazo de pan, luego de 40 días de ayuno, y en el desierto significaría mucho. ¿Jesús qué hizo? En esa tentación, el Señor acudió a la palabra y respondió entonces con una cita de Moisés al pueblo de Israel. Cuando Dios le había dado el maná, cuando Dios se había provisto de este alimento allí en el desierto, en un peregrinaje que quizás para ellos era interminable. Pero Cristo agregó a esta frase que el alimento es toda palabra. Dicho de otra manera, dijo al diablo que podía confiar en que su Padre sería quien proveería, tal como había provisto antiguamente al mismo pueblo en su peregrinaje, que la palabra que sale de su boca no cambia, que siempre se cumple y se cumplirá,
porque es verdad y sus promesas son reales. Dios no desampararía a Jesús, y esto él lo tenía como muy claro. Esto cobra aún más sentido entonces cuando pensamos en el contexto que se encontraba Israel. Ellos debían obedecer las palabras de Moisés, que Moisés les decía entonces también para que ellos pudieran permanecer en la fe, con su fe en Dios, y no ser afectados por las costumbres que les rodeaban, las costumbres paganas, las costumbres cananeas. El pueblo de Israel debía alimentarse de lo que sale de la boca de Dios para tener vida espiritual. Es en esos momentos desérticos, queridos, queridas, que esta palabra trae vida. La palabra que sale de la boca de Dios, mucho más allá que incluso la vida que se sostiene con el pan físico. Hoy quizás no somos tentados con este mismo pan, pero a veces lo material puede traer consigo un engaño, y el llegar a poseer bienes materiales puede formarse también en una tentación cuando no se controla, tanto así que nos lleve a olvidarnos de la provisión de Dios, que nos lleve a olvidarnos que lo que sale de la boca de Dios se cumple, que nos lleve a olvidarnos de este mismo Dios. Pero queridos, queridas, la vida del hombre, la vida de la mujer, viene de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces la espera en su provisión y en esa palabra siempre será lo mejor para el creyente. Lo segundo que podemos destacar es que el sustento del hombre no debe limitarse solamente a lo físico o a lo material. La palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre. La provisión divina no se encuentra solo en lo que vemos y solo en lo que Dios nos da, sino que también en lo que nos alimente para poner nuestra confianza en sus promesas. El hombre vive por lo que sale de la boca de Dios, se sostiene con vida o adquiere incluso esa vida por lo que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es lo que da vida al creyente. Lo que sale de la boca de Dios es lo que le ayuda al hombre a sostenerse en los momentos más difíciles de su vida. Lo que sale de la boca de Dios es lo que sigue dando vida a quienes ponen su fe en Él y se aferran con esa misma fe a lo que está escrito en su palabra, como cierto, como verdadero, porque sale, queridos, queridas, de la boca de Dios, y sin duda lo que sale de su boca, su palabra, se cumplirá. Dios les bendiga.